Ya estamos prácticamente en buenas tardes en este lado, así que nuevamente continuamos con las charlas de Testing Bolivia en su edición 2025. Tenemos la participación de Daniel Caferata, que nos va a presentar la influencia de un tester Agile certificado en ISTQB. Bienvenido, Daniel, gracias por ser parte del evento y el escenario es tuyo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Primero, agradecer la invitación de Testing Bolivia para este importante evento y a J Enterprise Group por confiar en mí para representarlos con este tema, ¿no? Vamos a empezar primero presentándome, ¿no? Mi nombre es Daniel Caferata Salas. A ver, voy a poner acá las diapositivas. Ahora sí. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas, como muchos de nosotros, especializado en lo que es temas de calidad, de testing. Empecé y me formé en el BCP, ¿no? Que es una entidad líder en el tema bancario acá en Perú. Yo soy de Perú, estoy ahorita actualmente en Lima. Luego pasé a Prima, soy fundador de Prima. Recuerdo que estuvimos antes de que Prima, AFP es una AFP del grupo Crédito, antes que Prima abra sus puertas al mercado, teníamos que hacer las pruebas, preparar las pruebas para la revisión de las entidades reguladoras del Estado, ¿no? Y los que han estado en estas situaciones saben que es un tema de bastante estrés, porque todo tiene que salir bien y no hay otras oportunidades. Si no, la empresa no tenía la licencia de operación para abrir sus puertas. Éramos solamente 3 QAs para todo el universo de flujos y procesos que hay en una entidad como una FP, pero fue un gran aprendizaje, la verdad. Luego pasé a una transnacional llamada Quadren, que se encarga de todo lo que son transacciones de compra y venta en la nube, pero esta está orientada solamente a lo que son mineras, ¿no? Las mismas mineras, empresas mineras, crearon esta empresa. Más adelante vino Ariba, que es una empresa que se dedica al mismo rubro, pero ya no solo a mineras, sino en forma general, y compró Quadren, ¿no? Vio que Quadren le iba bien y lo compró. En Latinoamérica, en el Perú, cuando una empresa compra a otra, normalmente uno ya sabe que lo van a votar, que van a traer gente nueva, y ese es más o menos lo que pasó acá, lo que pensábamos que iba a pasar, ¿no? Porque acá estamos hablando de transnacionales. Y realmente pasó todo lo contrario, ¿no? Tuvimos una mejora laboral, tuvimos una mejora en el sueldo, tuvimos una mejora en nuestras habilidades, y acá es donde empieza mi camino con el tema de la agilidad, porque acá ya comenzamos a ver algunos temas que antes, si bien los conocíamos, no los habíamos visto en persona, el tema de la integración continua, el tema de la calidad en sí, la retroalimentación, trabajar en equipo, todas esas situaciones, ¿no? Trabajar en equipo en el sentido de lo que te propone la agilidad, ¿no? Entonces, Ariba compra Quadren y se posiciona en este mercado de logística, de compra y venta a través del cloud de la nube, ¿no? Al tiempo viene una empresa más grande, SAP, una empresa alemana conocida, que no tenía presencia en Latinoamérica a nivel de software para lo que es procesos en la nube. Si bien tenía ahí una experiencia, no estaba maduro el tema, ¿no? Al ver que a Ariba le iba muy bien, optó por adquirirla, ¿no? Cuando vino esta adquisición, ya con la experiencia que habíamos tenido, ya nadie tuvo miedo, ¿no? Ya sabíamos que éramos un activo importante para la empresa, por nuestros conocimientos, por la experiencia, y es así que actualmente estamos en la empresa SAP, ¿no? Eh, Paralelamente, ya hace varios años estoy con JB Enterprise Group dictando la certificación de Agile Tester Extension. Yo he sido alumno de JB Enterprise Group y luego pasé ya a hacer a ayudar a la gente para desarrollar el syllabus y que la gente se certifique y obtenga su certificación. Bueno, ese es en cuanto a mí. Ahí me pueden buscar en LinkedIn con este nombre, esta imagen que está acá, que yo normalmente no me he visto así, por si acaso. Esto lo he hecho solamente para la participación en este importante evento. Y bueno, me pueden encontrar así en LinkedIn para más información o si quieren conversar sobre temas de testing, ¿no? Avanzamos. ¿Qué es lo que les propongo hoy día? Hoy día les propongo compartir un poco de información sobre la agilidad. El tema
de la certificación es a un nivel de foundation level. Entonces, acá lo que necesitamos saber es qué es la agilidad, de dónde nace, por qué nace, qué es lo que viene a tratar de solucionar la agilidad. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver algunos puntos importantes de esta certificación, de este syllabus, que me parece que es necesario compartir y que tienen que ver también con el tester, ¿no? Y que gracias a estos puntos vamos a entender por qué somos influyentes, por qué somos importantes también dentro de un equipo ágil. Entonces empezamos con la agilidad, primeros pasos, el modelo en cascada o waterfall, ¿no? Sabemos que este modelo nace en la década de los 70, cuando surge toda esta industria de desarrollo de software, y en ese momento eh, era, era difícil saber cuál es el proceso para crear un software, ¿no? Entonces, tuvieron que ver qué es lo que en ese momento era lo más tecnológico, qué es lo que en ese momento era lo más avanzado, y en ese momento lo más avanzado eran obviamente las fábricas de cualquier producto. Y estas fábricas seguían un proceso estandarizado con diferentes fases especializadas y las cuales al final de esto se obtenía un producto, ¿no? Entonces, basado en ese modelo, es que nosotros conocemos estas fases con las cuales nace el modelo en cascada o waterfall, que son, mal que bien, con diferentes nombres, pero son estas, ¿no? Requerimientos, especificación de requerimientos, el diseño, la implementación, que ya es propiamente el desarrollo, la verificación, que es donde entramos nosotros los testers, y el mantenimiento o el postventa, ¿no? Ya para hacer todos los arreglos cuando ya el software ya está creado, ¿no? Entonces, basado en eso nace este modelo. Ahora, no quiero, por favor, satanizar el modelo no, acá no se quiere dar a entender que el modelo es bueno o malo, ¿no? Como dicen, aprendemos, no juzgamos. Todos los modelos son buenos siempre que sean usados en el entorno adecuado, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita vamos a tratar de entender, ¿no? Entonces, para algunas empresas, Waterfall va a funcionar perfectamente, para otras quizás no, porque va a depender de su entorno, ¿ok? Lo que ahorita voy a hacer es, ¿cómo es que se crea un producto X? En este caso voy a tomar como ejemplo la creación de un automóvil, ¿ok? Para ver cuáles son las etapas, en qué se basó justamente este modelo de cascada para tener también las fases de la creación de un software. Tenemos acá 4 especialistas, cada uno en su rama, el área de chasis, el área de ensamble, interiores, afinamiento, y ellos van a crear un producto. En este caso, un Volkswagen Escarabajo, también conocido en otros países como Bocho, ¿no? Este modelo tiene una serie de fases que al final nos va a dar el producto final. Cada una de estas personas es especialista, entre ellas no tienen una comunicación muy fluida, pero sí se necesitan, porque el área de ensamble no puede empezar si el área de chasis no ha terminado su trabajo y asimismo las demás fases. Por eso es que es un modelo secuencial. Al final de toda esta etapa, se tiene un producto final. En este caso he puesto como ejemplo, no sé si muchos de repente que están ahí como yo dentro de los 40, tirando ya para los 50, el modelo Herbie, ¿no? Este es un personaje de Disney, Herbie, o también conocido como Cupido motorizado, ¿no? Es un modelo bien bonito, es uno de los Volkswagen Escarabajo, es uno de los modelos que más se vendió en la industria automotriz y siempre me trae buenos recuerdos porque fue el primer auto de mi familia, ¿no? Bueno, entonces tenemos un producto final al final de este proceso. ¿Qué es lo que vemos acá? Que hubo una especialización, ¿correcto? Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno es especialista en lo suyo. El producto, y esto es muy importante, el producto no cambia. Desde que empezó el proceso sabíamos que íbamos a tener este producto, en este caso el Bocho, el Volkswagen Escarabajo. Y por lo mismo, la incertidumbre es baja en cuanto al producto, porque no hay un cambio, no, dentro del proceso no vemos un cambio, ¿no? Y todo sigue un proceso y al final tenemos este producto. Ahora, haciendo la analogía, tomando eso como ejemplo para lo que es la creación del software, tenemos acá 3 especialistas. Ojo, estamos hablando del modelo en cascada. Sabemos que en la construcción de un software hay muchos más roles. Acá estoy poniendo los principales, que es la parte funcional, los desarrolladores y nosotros los QA. Entonces, cada uno sabe lo que sabe su tema. Acá ya hay algunas diferencias entre construir un producto y construir un software.
Para empezar, al momento de construir el producto, uno hace el producto con la idea de que mucha gente lo utilice, porque mucha gente tiene las mismas necesidades. En cambio, cuando construimos un software, esto ya es más particular, ¿no? Es más particular, a no ser que sea un software especializado de repente en contabilidad, ¿no? Pero al final siempre hay particularidades. Es decir, necesitamos un cliente. En este caso tenemos al señor Mr. Bean que nos va a ayudar en esta analogía. El señor Mr. Bean está pensando, tiene una necesidad y piensa en un software que acá yo le he hecho la abstracción como si fuera un automóvil. Este modelo es el Beetle, que es el modelo de homenaje al bocho. Él necesita un Beetle para transportar personas y su Beetle, él quiere que sea de color blanco y descapotado. Entonces él conversa con la parte funcional que va a bajar la información de sus necesidades y requerimientos y las va a extraer y poner en un documento funcional. Este documento funcional va a tratar en el cual se va a tratar de plasmar todo lo que el cliente quiere. Pero sabemos que muchas veces el cliente o no se expresa bien, o no se da a entender bien, o el funcional capta y interpreta de otra forma. Es así que en el documento que el funcional crea, se muestra el producto de esta forma. Es como lo imagina el funcional después de haber conversado con el cliente. El desarrollador, a su vez, en base al documento funcional, crea su documento técnico, ¿no? Y también tiene una visión de cuál es el producto final que el cliente desea. A la vez, como hay ciertos vacíos, el desarrollador, y no es culpa de él, el desarrollador en este modelo asume muchas cosas y es una de las cosas que sabemos que ya no debemos hacer, asumir. Por ejemplo, el desarrollador puede decir, el cliente necesita transportar pasajeros, pero ¿por qué solamente va a transportar 5? ¿Por qué no transporta 8, 9, 10? Creo que va a ser más beneficioso para él. Pero esto no lo conversó con el cliente. Pero él cree que es un beneficio adicional que se le va a poner al software y que el cliente lo va a aceptar. Y por eso es que su visión del software en este caso es este modelo, que es el modelo combi, que en muchos países de Latinoamérica da nombre al transporte público de las combis, ¿no? Este es el modelo Volkswagen Combi. Ok, y luego viene la parte de tester, que también tiene su visión, también hace su documentación en base al documento funcional. Entonces tenemos un montón de documentación, entre ellos no conversan adecuadamente y cada uno tiene una visión de lo que el cliente espera. Luego tenemos también que ver cuál es la participación del cliente dentro de todo este proceso. El cliente en algún momento va hacia el equipo que está desarrollando su software y pregunta, ¿cómo va mi software? Lo que le podemos decir mediante este modelo es dar simplemente porcentajes. Mira, señor Mr. Bean, señor cliente, estamos a un 30% y estamos on time, ¿no? Estamos bien, estamos avanzando bien. Pasa un tiempo, vuelve a preguntar, le decimos estamos en un 50%, ya estamos en el desarrollo, no te preocupes, todo va bien. Todo va sobre ruedas, valga la redundancia del ejemplo. Y finalmente le decimos estamos al 90%, ya estamos en la etapa de testing, ya vamos a acabar, va a salir rapidito tu producto, calientito, ¿no? Como pan en la mañana. Pero ¿qué pasa en esta etapa? Que es la última en este modelo, que acá podemos encontrar algunas cosas que quizás no sean las que el cliente desea. Y tenemos que levantar la bandera, tenemos que, ¿no?, levantar la alerta e indicar que hay un issue, un defect, un error, un bug. Si vemos acá la imagen, el QA espera este modelo que es bien parecido a lo que el cliente quiere, pero no es descapotado, ¿no? Pero lo que el QA recibe es este modelo combi. Entonces hay una diferencia y lo reportamos. Hay una discusión entre los dos, ¿no? Ahí recién hablamos, hay una discusión entre los dos y nos vamos al funcional. El funcional lo dice, no es ni esto ni el otro, es de esta forma, que es la visión del funcional. Entonces todo se ajusta para que sea como el funcional quiere y cuando esto sale a producción, no es lo que el cliente realmente quería, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, utilizando la analogía de la construcción del automóvil y yéndonos al software, vemos que hay muchas cosas que no son iguales, ¿no? Y por eso nacen algunos problemas. ¿Cuáles son estos problemas? Poco o nada de involucramiento del cliente a lo largo de este proceso, como hemos visto, ¿no? Hay una limitación en la participación de las personas que son parte del desarrollo, estos tres roles que hemos visto.
La incapacidad de responder ante cambios de negocio. ¿Qué pasa si el cliente a la mitad del proceso dice, paren, ya no quiero este modelo bocho, quiero que que sea un modelo coupé, por decir así, de 2 puertas? No estamos en la capacidad, bajo ese modelo, de hacer ese cambio. Y si lo hacemos, va a ser muy costoso, va a haber un control de cambios, va a haber un tema de penalidades en el contrato, una serie de temas que van a dificultar todo eso, ¿no? La documentación, como hemos visto, es excesiva. Los tiempos demasiado largos de producción. ¿Y qué pasa con un tiempo demasiado largo de producción? Cuando el tiempo de producción es muy largo, entonces los riesgos también, hay más probabilidad de que los riesgos sean reales, ¿no? No es lo mismo planificar algo para mañana, para pasado, que para planificarlo para acá dentro de un mes. De acá dentro de un mes pueden suceder muchas cosas, y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, sin entrar en política, pero todo eso es muy, muy voluble, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer y pueden impactar en el proyecto. Y obviamente, si encontramos un error en forma tardía en el desarrollo, sabemos que corregir esto es más costoso, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el cliente, Mr. Bean? Molesto, obviamente, porque no es lo que pidió, no cumple con sus expectativas. Y esto lo podemos argumentar si vamos al reporte del caos, que es un reporte que se hace cada 2 años a miles de empresas en Estados Unidos, empresas que hacen desarrollo de software, ¿no? De tecnologías de la información, y de lo cual yo extraigo esta conclusión que es del 2015. Este reporte, el último reporte es del 2020, y creo que de ahí ya se dejó de hacer el reporte justamente por los resultados de la encuesta del 2020, que cambia un poco el paradigma, y eso sería bueno otra charla para hablar de eso, ¿no? Porque cambia un poco eso. Pero bueno, ahí les dejo la curiosidad si es que quieren investigar un poquito más sobre eso. Pero tenemos esto de acá, retomando el tema. El Standish Group es el que hace esta encuesta, y yo he cogido esta conclusión sobre los proyectos que son desarrollados con el modelo cascada. Más del 80% de los proyectos de software se entregaban con sobrecostos, en forma tardía, sin cumplir las expectativas de los clientes, o incluso eran cancelados antes de concluirse. Entonces, el 20% solamente eran exitosos, y los demás se entregaban pasado el tiempo, o gastando mucha más plata, ¿no? Mucho más recursos, o simplemente no se entregaban. Eso es lo que sucedía con todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, obviamente, esto es penoso, ¿no? Es penoso para todos, ¿no? Sobre todo para los clientes, ¿no? Acá tenemos un cliente que está un poquito triste. Y con este problema, ¿qué pasó? Ya había mucha gente que, sabiendo estas situaciones, estaba tratando de encontrar soluciones, ¿no? Y acá he hecho un poco una cronología de... sabemos todos que el manifiesto ágil nace el 2001, pero esto viene de más atrás, justamente de la industria, que en la misma industria se comenzaron a dar algunas mejoras, que luego fueron tomadas también por la ingeniería de software, ¿no? Y vemos acá rápidamente, el 1948, nace el método Kanban, como parte de todo un proceso de producción de la empresa Toyota. En el 78, el Kanban y otros métodos que usaba Toyota fueron presentados oficialmente en el Toyota Production System, ¿no? Donde se describe también el método Lean Manufacturing, ¿no? Que tenemos, entre otras cosas, lo que es el Just in Time, el Jidoka, el Kaizen, etc. El 86 se publica un artículo que se considera como el inicio del agilismo, ¿no? Que es de New Product Development Game, en la revista Harvard Business Review, por Takeuchi y Nonaka, ¿no? Donde se describe Scrum por primera vez, ¿no? Haciendo referencia a esta jugada en equipo que hay en el deporte de rugby, ¿no? El 95, Scrum sale a la luz tras la publicación de un artículo llamado The Scrum Development Process. El 99, Ken Beck, y ya estamos avanzando en el tiempo, publica el libro Extreme Programming Explained, Embrace Change, ¿no? Y el 2003, ya el 2001 ya nació el Manifiesto Ágil, pero todavía sigue habiendo gente aportando, ¿no? El 2003 se crea el Lean Software Development, inspirado en el Lean Manufacturing que vimos en 1978.
pero este de acá ya orientado a lo que es la creación de software. Entonces, ya había gente que estaba, ¿no?, desarrollando y viendo soluciones. Es así que un 17 de febrero del 2001, 17 técnicos, personas con perfil técnico y muy conocidas actualmente, crean el manifiesto ágil, que empieza más o menos así, ¿no? Estamos descubriendo mejores formas de desarrollar software. ¿Y cuál es básicamente lo que nos dicen en el manifiesto ágil? Nos presentan 4 valores y 12 principios, nada más, en lo cual se basa todo lo demás, todas las prácticas que conocemos y todo lo que nace a partir de ahí, ¿no? 4 valores y 12 principios. Este manifiesto y estos valores y principios nos dicen qué cosa hacer, pero no nos dicen cómo hacerlo, ¿no? Ya va a depender de las organizaciones ir adaptándose y tratando de cumplir justamente estos valores y estos principios. Y la clave aquí es basarse en personas y ya no en procesos. Pero ojo, esto no quiere decir que ya no va a haber procesos. Lo que quiere decir es que hay que poner más énfasis en las personas y sus interrelaciones y ya no tanto en los procesos, ¿correcto? Ahora, otra cosa que quiero acotar acá. El tema de la agilidad fue creado para desarrollo de software y fue creado por 17 personas que tenían perfil técnico. Actualmente, la agilidad es relacionada mucho con el management, ¿no? Y está bien, pero no olvidemos que nace del perfil técnico y es creado para eso. Si se puede utilizar en otras ramas, en otras áreas, perfecto, ¿no? Pero y lo digo como nosotros, como parte de la ingeniería de software, como parte de sistemas, debemos verlo así, ¿no? Y no salirnos de esa línea. Entonces, ya está la agilidad. El 2001 ya se creó la agilidad, solucionado, todos campeones, todos felices, y ya está la solución. Eso es lo que esperamos, o eso es lo que esperábamos. Si vamos otra vez al reporte, el caos, ¿qué nos dice sobre los proyectos que han sido desarrollados en base a la agilidad? Miren, el 61% de los proyectos ágiles son ágiles solamente en el nombre. ¿Qué quiere decir? Acá vemos la diferencia entre ser ágil y hacer ágil. Ser ágil es cumplir con todo lo que se necesita dentro de lo que el enfoque nos propone. Hacer ágil es no cumplir con todo, quizás saber las prácticas, llevar mi curso, hago mi daily, no sé para qué es la daily, hago mi retrospectiva porque tengo que hacerla, pero no la entiendo. Participo en la creación de historias de usuario, pero no digo nada, nunca pregunto, nunca aporto, entonces estoy haciendo ágil, pero no soy ágil. No sé si se entiende. Entonces, este porcentaje, la verdad, yo dije, ya con la agilidad ya está, pues, ¿no? Ya está todo solucionado. Pero a mí me sorprendió, ¿no? También puse una cara así como este jovencito, ¿no? Me sorprendió. Dije, ¿qué? Entonces, bueno, tiene que haber una conjunción de estas 3 cosas, ¿no? Los valores, los principios y las prácticas. Pero los valores y los principios son muy fáciles de aprenderlos, pero muy difíciles de implementarlos. Y una de las cosas que lo hace difícil es lo que dice el manifiesto, que ya no se basa solo en procesos, sino en personas. Y cada persona es un mundo. Entonces ahí hay dos aristas muy marcadas en el tema de la agilidad. El tema tecnológico y el tema de habilidades blandas, ¿no? Ok, pero regresemos a este punto. 61% de los proyectos solamente ágiles en nombre. Entonces, la agilidad tampoco resuelve nada. Veamos si tenemos algo de esperanza. Tenemos acá un cuadro más. Este cuadro sí es del 2020, donde vemos proyectos que han sido realizados con el enfoque ágil y con el enfoque de waterfall o modelo en cascada. Y al costado vemos el tamaño del proceso. Si vemos, no importa el tamaño de los procesos, vemos que la agilidad tiene un 42% de proyectos exitosos, que terminaron en tiempo y todo bien. Tenemos un 47% de proyectos que sí terminaron, pero con algún sobrecosto o fuera de tiempo. Y un 11% que fueron cancelados, que fail, ¿no? Que fallaron. En cuanto al modelo de cascada, los porcentajes son diferentes, 13, 59 y 28. ¿No? Entonces, sí hay esperanza con agilidad. Sí es algo a lo cual debemos mirar. Y si vemos en los proyectos pequeños, es donde más éxito tiene la agilidad. 59% exitoso, 5% falla.
pero tenemos que saber si realmente la agilidad nos va a ayudar dependiendo del giro de la organización, ¿no? Del entorno más que todo. Si es un entorno con alta incertidumbre, con mucho riesgo, ahí es donde la agilidad nos puede ayudar. Si la empresa tiene productos que no se modifican mucho, no mueven, el entorno es tranquilo, es muy probable que con el modelo cascada es suficiente, ¿no? Entonces, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Yo creo que sí, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que hay esperanza. ¿Ok? Muy bien, entonces ya entrando a los temas netamente ágiles, veamos rápidamente los valores. El individuos e interacciones en lugar de procesos y herramientas, software que funciona en lugar de documentación comprensible o documentación extensa, colaboración del cliente sobre negociación de contrato, responder a cambios sobre seguir un plan. Todo lo que es de color verde es lo que siempre va a haber en un proyecto. Y todo lo que está a la izquierda, de color azul, celeste, es a lo que debemos poner énfasis de acuerdo al manifiesto ágil. Individuos, interacciones, los procesos y herramientas siempre van a existir, pero es mejor tener, por ejemplo, o priorizar las reuniones diarias, ¿no? Donde discutimos y vemos cuáles son los blockers que no nos permiten avanzar para cerrar las tareas, cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar, en lugar de solamente depender de algún proceso o alguna herramienta, ¿no? Software que funciona sobre documentación comprensible, vimos en la analogía de la creación del automóvil que cada rol tenía su documento, pero cuando el cliente preguntaba cómo iba mi software, solamente le respondíamos un porcentaje. En cambio, en la agilidad se tiene algo conocido como incrementos, en los cuales es palpable el software y el cliente puede verlo y puede ver el avance. Eso también nos ayuda a nosotros, porque al cliente estar manejando estos incrementos, tenemos una retroalimentación del lado del cliente. Y eso tiene más valor en el valor de colaboración del cliente en lugar de negociación de contrato. Contratos siempre van a haber, penalidades siempre van a haber, puntos en el contrato sí. La idea es que un representante del cliente participe, se involucre activamente del proyecto para que el proyecto vaya yendo por un camino de lo que realmente el cliente quiere y lo que le da valor. Y no llegar justamente a estar levantando o yendo a puntos del contrato sobre penalidades y cosas X, ¿no? Y por último, respuesta a cambio, seguir un plan. No va a existir un plan, Daniel, en agilidad, sí existe. Y es más, le comento, existe dos planes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estos planes, como ya hemos visto en cuanto al tiempo, tienen que ser a corto plazo y tienen que ayudarnos a responder a los cambios, ¿no? La agilidad es adaptativa. Si bien tenemos un baseline, igual tenemos que ir viendo cómo vamos, siempre con la retroalimentación, el feedback del cliente, ¿no? Entonces, estos son los valores que tenemos que conocerlos e implementarlos, ¿no? Que no es fácil, es bien facilito aprenderse todo esto, pero no es tan fácil, como digo, desarrollarlo, ¿no? Tenemos esta herramienta, el triángulo de hierro, que nos ayuda a ver un poco y a entender un poco más las diferencias que hay en un proyecto dentro de un enfoque tradicional y un enfoque ágil. En todo proyecto existen estas tres variables que son importantes. El alcance, que tiene que ver con el scope, con los requerimientos, con lo que el cliente necesita, ¿no? Luego tenemos otra lista que es el tiempo o las fechas. Y por último, el costo, el dinero, los recursos. En un proyecto tradicional, el alcance es algo que es fijo. Como vimos en el ejemplo, en el proceso se ingresa pensando en la creación de un automóvil y se termina con la creación del automóvil. Y lo que cambia o lo que se puede mover en un enfoque tradicional es el tiempo y el costo, ¿no? No sé, ustedes quizás como yo, que han pasado ya también por el modelo cascada y muchos quizás todavía están, cuando los proyectos se atrasan un poco y nosotros en ese modelo somos la última fase y tenemos planificado 2 semanas para hacer pruebas y de repente nos dicen, ¿sabes qué? Ha habido un problema, ya no tienes 2 semanas, solamente tienes una semana. Entonces, una de las opciones es, nos dicen, no podemos mover el tiempo, solamente tienes una semana, ¿qué te parece si te traigo otro QA para que te ayude a probar? Entonces, pensamos que por
poner más gente, más recursos, ya podemos llegar al tiempo en el cual nos comprometimos para entregar el producto, ¿no? Y sabemos por experiencia que eso muchas veces no es así, porque hay una curva de aprendizaje, porque más vamos a perder tiempo en capacitar a la persona que nos va a ayudar. Hay muchas desventajas de esta solución, pero es algo que se da en ese enfoque. La otra es cuando no se puede incrementar el costo, entonces nos dicen, mira, ¿cuánto más necesitas? Porque se ha atrasado y ya no podemos acabar en tal fecha, ¿no? Entonces decimos, mira, necesito 3 días más, 4 días más, entonces se extiende el proyecto, ¿no? Entonces, como ven, en ese enfoque, esos son las dos variables que se mueven, ¿no? El tiempo y el costo. En un proyecto ágil, en un enfoque ágil, el tiempo y el costo no se mueve, es fijo. Lo que se mueve, lo que se negocia, porque esa es la palabra, es el alcance, los requerimientos. En un proyecto ágil, al trabajarse en sprint, en interacciones, uno ya sabe cuántos sprint, cuánto dura un sprint y cuántos sprint vamos a tener en el proyecto. Uno ya sabe que un equipo está formado por N número de personas, que son los recursos para este proyecto. Entonces, esas dos cosas no se pueden mover. Lo que se mueve es el alcance, que está dado en este caso por las historias de usuario, por las tareas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el cliente necesita de repente hacer un cambio o introducir por un tema de priorización de oportunidades en el mercado, algo ha cambiado y él quiere hacer un cambio en el proyecto, se negocia, ¿no? Le decimos, mira, estamos haciendo estas tareas, estas historias, tú quieres meter esta nueva tarea, ok, hay que sacar otra, porque yo tengo mis tiempos y tengo mi costo y eso no lo puedo mover, ¿no? Entonces así se trabaja en ágil. Y quizás esto va a ser un poco dificultoso al principio cuando se forman los equipos ágiles, pero a medida que el equipo va madurando, ya sabemos nuestra velocidad, ya sabemos nuestra capacidad y se va haciendo mucho más fácil trabajar así. ¿Ok? Entonces es muy importante esta herramienta del triángulo de hierro para poder entender cómo se trabaja en cuanto a estas variables en un proyecto. Ahora, en un proyecto y en la agilidad hemos hablado de las personas, y este es el tema en el cual vamos a hablar un poquito más de eso. Hay un tema que se llama el whole team o el equipo completo, en el cual nos dice que el equipo ágil tiene que estar conformado por un equipo multidisciplinario, gente que tiene diferentes capacidades, diferentes skills, que en conjunto van a ayudar al éxito del proyecto, ¿no? ¿Se acuerdan de sinergia? ¿No? Donde dicen 1 más 1 es 3, bueno, eso se aplica acá, ¿no? Porque hay diferentes conocimientos y habilidades para asegurar el éxito del producto. Los equipos tienen que estar formados entre 3 a 9 miembros. Acá indica que compartan la misma habitación. Actualmente sabemos que muchos trabajamos remoto. Yo diría, y variaría un poco esto, más que compartir la misma habitación, es estar disponible para el equipo, estar disponible para cualquier consulta, para una videollamada, para las reuniones que se tienen, ¿no? Y poder avanzar en el proyecto. La calidad en un enfoque ágil es responsabilidad de todo el equipo. Y acá hay una pequeña trampita, ¿no? El compromiso ya no es solo del tester en cuanto a la calidad, es de todo el equipo. En otras palabras, si gana uno, ganamos todos. Si pierde uno, perdemos todos. Entonces, eso genera compromiso entre todos para sacar adelante los proyectos. El tester, los desarrolladores y la gente del negocio obviamente tienen que trabajar juntos. A esto se le conoce como el poder de los tres. Son tres visiones diferentes en beneficio del proyecto. Pero, ¿cómo hacemos que un equipo sea exitoso? ¿No? ¿Tenemos algún ejemplo de algún equipo exitoso? Yo tengo acá un ejemplo claro de un equipo que trabajó, cada uno tenía diferentes habilidades, o sea, se cumplieron todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Y todos tenían un mismo foco y al final lograron su objetivo. Y acá les presento el equipo que yo pongo como ejemplo, como un equipo exitoso. El equipo de la selección de Bolivia de 1994, que clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994. Vemos acá diferentes habilidades. Tenemos la Kimba, ¿no? De Echeverry, la inteligencia goleadora de Echeverry, Truco, la seguridad en el arco, la fortaleza, el baluarte de Melgar en la defensa, la capacidad de Valdivieso y un jugador que a mí me encantaba,
el cerebro, ¿no? Platini Sánchez. Entonces vemos que acá la conjunción de skills y de habilidades hacen que el equipo cuando trabaja junto, cuando combina estos skills con enfoque, un objetivo, logran el éxito de los proyectos. El proyecto en este caso era clasificar al Mundial, lo hicieron, se dieron el lujo de ganarle a Brasil en Bolivia, a un gran Brasil, vinieron a Perú, nos metieron 2-0 me parece, y en Bolivia también nos ganaron. Es un gran ejemplo para mí de un equipo exitoso y que refleja más o menos de lo que estamos hablando. Ahora, para que un equipo sea exitoso, ¿cómo deben ser las personas? ¿Qué es lo que deben tener? ¿No? Para eso existe lo que se conoce como el perfil T, ¿no? Que es una sugerencia de parte de la agilidad. El perfil T nos indica que las personas dentro de estos equipos deben cumplir dos aspectos. Tienen que tener una profundidad de expertise, o sea, ser expertos en algo, pero también tener una amplitud de conocimientos. Si no conocemos más allá de solamente una cosa, ¿cómo conversamos con el desarrollador? ¿Cómo le indicamos al desarrollador que hemos encontrado un error y conversamos al nivel de él en cuanto a código, en cuanto a log, ¿no? Tenemos que tener alguna idea de eso. Lo mismo cuando estamos haciendo pruebas y de repente hay, como pongo acá de ejemplo, el diseño de UX, de usabilidad de los mockups. ¿Cómo podemos decir que este botón no está bien puesto ahí por X? ¿Cómo argumentamos nuestras sugerencias de mejora o algún error que hayamos encontrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en el medio que está en ingeniería de pruebas que he puesto como ejemplo, para ese perfil, nosotros sabemos hacer pruebas automatizadas, pruebas funcionales, realizar plan de pruebas, pero también debemos conocer algo de lo que saben los demás, ¿no? Y ahí es donde, si ven en resaltado, se forma una T, ¿no? Se forma una T. Por eso es que se conoce como el perfil T. Esto es muy importante que cada uno conozca dentro de sus equipos, de sus organizaciones, cuál es el perfil T que necesitamos de los testers dentro del equipo, ¿no? Nosotros hicimos ese análisis dentro de la organización donde estoy y en cuanto al tema de herramientas para el tema de testing y no testing, concluimos que estas son las herramientas y obviamente tenemos que también tener conocimiento de para qué son las herramientas que necesita un tester ágil dentro del equipo en la institución donde laboro. Para el tema de management, necesitamos conocer un poco de Jira, para el tema de los features y de los defects, ¿no? Para el registro, de Qtest, que es la herramienta que utilizamos para el manejo de los test cases, de la ejecución de los tests, el Split.io, para manejar los toggles, las banderas, para ver si una funcionalidad está prendida o no, la wiki para el tema de colaboración, de comunicación, GitHub para subir nuestro código, cuando automatizamos también tenemos que subir nuestro código, conocer los comandos. Para el tema de desarrollo, nosotros tenemos una herramienta que se llama QMate para pruebas de end-to-end, OPA-Test para pruebas unitarias de UI, el famoso JUnit, el WebDriver.io, el Selenium WebDriver tan conocido para pruebas de UI también, y bueno, todas las herramientas que vemos acá, y por ejemplo algunas cosas, que, que es necesario conocer y no necesariamente son parte de QA, ¿no? Y ahí es donde viene también lo que hablábamos de tener amplitud de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido que aprender un poquito de Kibana para poder ir a chequear los logs, las métricas y ver dónde está el error, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Jenkins para poder aprender a ejecutar builds, deploys, correr jobs, crear pipelines y actualmente estamos usando ya Azure también. El temporal para chequear nuestros flujos, ¿no? Para ver si está pasando por todos nuestros flujos de código que los desarrolladores han creado y también el conocido Maven, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas son cosas que no necesariamente un QA nace aprendiendo en su carrera, pero que es deseable conocer y que van a ayudar, como digo, a poder conversar con los miembros del equipo. Ok, y ahora hablando de lo que es las habilidades ya propiamente de un tester ágil, vemos que, y acabamos de ver algunos temas técnicos, que es importante, acá hay dos aristas, como dije, una arista tecnológica y una arista de habilidades blandas, habilidades sociales, ¿no?
Entonces tiene que haber un balance entre ellas. Cuando hablamos de habilidades sociales, estamos hablando de habilidades sociales a nivel laboral. Si uno como persona, tu personalidad es tranquila, callada, no te estoy pidiendo que cambies y seas el extrovertido y el alma de la fiesta. Estamos hablando a un nivel laboral, ¿no? Que tengas la capacidad de comunicarte con la gente de tu equipo, de saber escuchar, de saber discutir. Discutir no es pelear, ¿no? Discutir es intercambio de ideas, de argumentos para llegar a una solución. Y por eso es que dentro de las habilidades que debe tener un tester ágil, es ser positivo y orientado a soluciones. Cada vez que encontramos un problema, ya sea de código o de cualquier tema que sea del proyecto, tenemos que tratar de dar iniciativas de solución. Esa solución, esa idea, no necesariamente va a ser la solución final, pero va a ayudar a que otras personas del equipo puedan aportar también ideas y en conjunto encontrar alguna solución. Tenemos que tener una mentalidad crítica orientada hacia la calidad y escéptica. ¿Qué quiere decir crítica y escéptica? Que no podemos afirmar algo si es que no lo podemos argumentar. No podemos decir esto sí es cierto, pero no sabemos por qué es cierto. No tenemos una evidencia concreta. En otras palabras, no asumamos, ¿no? No seamos, no seamos la gente que solamente trabaja con obviedades. No, no, pero es obvio que eso tenía que ser así. No. En la agilidad, el tiempo es tan corto y en general en los proyectos que no podemos darnos ese lujo. En cuanto a la información con la cual trabajamos para, para hacer el testing, en la agilidad uno no puede solamente ver la documentación que nos dan y con eso es suficiente. No, tenemos que buscar la información, no esperar que nos entreguen la información y no depender enteramente justamente de eso, de las historias de usuario, ¿no? Hay muchos temas que están en internet, que uno puede buscar, que uno puede averiguar, que uno puede eh, crear o programar reuniones con la gente que conoce el negocio para conversar y poder entender qué es lo que el cliente realmente necesita, conocer cómo trabaja el cliente, para en base a eso poder desarrollar unos buenos casos de prueba, poder tener unos buenos criterios de los criterios de aceptación que están en las historias de usuario y que estas historias sean comprobables, ¿no? Ese es uno de las cosas en las cuales nosotros aportamos. Cuando vemos una historia de usuario y la analizamos, podemos saber si esta historia puede ser testeable o no, ¿no? Y en el tema de los criterios de aceptación, que es muy importante porque al final es el producto de la discusión de justo de estas tres visiones, ¿no? De la parte del negocio, de nosotros, los QA y del desarrollador. Todos de acuerdo de que con estos criterios esta historia va a ser aceptada, va a ser confirmada, ¿no? Por eso es que a la vez, al tener nuestra propia visión, si bien somos miembros de un equipo, eh, somos miembros independientes en cuanto a nuestra forma de pensar, ¿no? Somos los diferentes y además creo yo que somos los que engranamos entre la parte funcional y la parte técnica, ¿no? Tenemos que tener ya esas habilidades en un mundo ágil, en un mundo de proyectos ágiles, no nos basta solo con las pruebas manuales, ¿no? Bueno, capacidad de respuesta rápida a los cambios y capacidad de planificación y organización, ¿no? Cuando hablamos de planificación y organización, acá hay una frase que a mí se me ha quedado en todo este tema de la agilidad, que dice así, ¿no? Deje de empezar y empiece a terminar, ¿no? Si nosotros estamos siempre, ¿no? Cuando hay una reunión y, por ejemplo, ¿quién puede hacer esta tarea, probar esto? Yo. Ok, perfecto, Daniel va a ver esa tarea de prueba, ¿no? De ahí dicen, pero también necesitamos que se investigue tal cosa. Yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, si bien es bueno ser proactivo, también hay que ser organizado y saber medir nuestros tiempos para poder terminar las tareas. ¿De qué vale? No es un buen indicador tener un montón de tareas a nuestro cargo cuando no las terminamos. Por eso esta frase para mí es genial, ¿no? Deje de empezar y empiece a terminar. Y ya concluyendo con esta presentación, vemos esta diapositiva sobre los roles y las habilidades. ¿Quién se beneficia de estos roles, ¿no? De estos roles que hemos visto, ¿cuál es el que más se beneficia dentro de un proyecto ágil? Pues nosotros, ¿no? Porque adquirimos nuevas habilidades, ¿no? Que nos van a ayudar en lo personal y en lo profesional. Al estar
trabajando cercanamente a la gente del negocio y cercanamente a los desarrolladores, vamos a obtener nuevos skills que van a ser en beneficio para empezar nuestro y luego del proyecto y de las organizaciones a las cuales pertenecemos. Además, como tester tenemos que generar y proporcionar feedback sobre el estado de las pruebas, cómo van las pruebas. Para eso tenemos las herramientas que hemos visto, el progreso, la calidad del producto. Para eso tenemos la integración continua y el reporte que sale al final de la integración continua. Y obviamente ayudar en el proceso de calidad. La calidad es responsabilidad de todos, pero nosotros somos los evangelizadores, somos los especialistas. Tenemos que tenemos que poner las pautas dentro de un equipo ágil sobre la calidad. Y no olvidar que en los equipos ágiles todo se basa en la colaboración, ¿no? Yo creo que hay algunas palabras claves con las cuales nos ayuda a identificar cuando un proyecto está dentro de un enfoque ágil, ¿no? Colaboración es una, retroalimentación o feedback es otra, priorización es importante, adaptabilidad, flexibilidad, ¿no? Y quiero concluir indicando que al final, en la agilidad, nuestra labor no es encontrar errores. Nuestra labor como Agile Tester no es encontrar errores. Nuestra labor y lo que la agilidad quiere de nosotros es que seamos parte de la prevención de los errores. Por eso es que debemos estar desde el inicio de los proyectos, desde que se están viendo las historias de usuario. Y si eso no está sucediendo y estamos en un supuesto equipo ágil, entonces debemos levantar la mano, debemos pedir que se nos incluya a nosotros o a alguno de los QA del equipo desde el inicio para que también se vea la visión del QA desde ese momento, porque desde ese momento ya se pueden encontrar algunas incoherencias, ¿no? Y la idea es prevenir. Lo que quiere la agilidad es prevenir. Y para eso hay un montón de herramientas que, bueno, dado el tiempo, no, es imposible hacerlo todo eso, todas las herramientas en este tiempo, pero quería terminar con eso, ¿no? Entonces, es importante conocer todo lo que necesitamos para trabajar adecuadamente en un equipo dentro de un proyecto ágil. Y para concluir, quería hablar un poquito de la certificación, ¿no? Sabemos que dentro del STQB hay un montón de cursos de certificación. Para llevar cualquiera necesitamos el Foundation Level. Y luego tenemos acá varias ramas a las cuales uno puede seguir, ¿no? En mi caso me inclino un poquito más por la nueva, que es de Agile Tester, que es el curso que dictamos. Y ya ha salido el Agile Technical Tester a nivel avanzado, que estamos en preparación, ojalá pronto lo obtengamos para también poder tener más información y compartir más información con ustedes, ¿no? Y espero que siga creciendo estas certificaciones para ese campo, ¿no? Y ya con esto termino. Agradecer otra vez más a Testing Bolivia por la invitación, a JB Enterprise Group, que es una empresa peruana con más de 14 años de experiencia, pioneros en formación de líderes en estos campos. Actualmente hay una promoción para aquellos que quieran llevar algún curso, una promoción que se llama Sirve Celebra Perú, que es por las Fiestas Patrias de Perú, que ha sido en julio, pero se ha extendido esta promoción para aquellos que participan en este magno evento de testing. Ahí tienen el QR para los que quieran entrar y ver los cursos y obtener un descuento adicional. Y nada, agradecer a ustedes por este tiempo. Eso es lo que quería conversar, es la información que quería participarles, y no sé si hay alguna pregunta o algo. Muchas gracias. Gracias, Daniel, por el tema. Siempre es bueno entender cómo funciona Ágil, por más que sea el contexto ideal, ¿no? Cada equipo siempre tiene sus detalles. Veremos las preguntas. Tenemos aquí una. La voy a habilitar. En un team, ¿cuán útil o no es tener a la vez un manual testing engineer y un automation testing engineer? Pocos clientes tienen ambos por los costos en sí. Bueno, en mi experiencia creo que eso va a depender mucho de la organización y en qué se basa la organización, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos hablando
de una organización que es una consultora y que tiene muchos clientes, quizás sí es ideal tener esta diferenciación, porque va a depender del tipo de proyecto que esta consultora va a desarrollar, ¿no? En cambio, en mi caso, que estoy en una institución que ya tiene marcado un desarrollo, ¿no? Y un proceso, basta con que el mismo QA tenga los dos conocimientos, ¿no? Yo tengo que hacer pruebas manuales y también tengo que hacer automatización. Es parte de mi labor. Pero quizás en un proyecto, como te digo, con más clientes, es mejor diferenciarlo. Por eso es relativo, ¿no? Es relativo. Lo que sí es ideal es que, bueno, digo ideal porque muchas veces no se puede lograr, pero lo que es ideal es que ya nos quitemos de la cabeza que el tester es solamente para pruebas manuales, ¿no? Yo creo que es muy importante las pruebas manuales, yo creo que ahí es donde encontramos realmente los errores, pero el mercado y la actualidad nos dice que tenemos que conocer de otras cosas, si no nos quedamos y nos quedamos. Y vienen nuevas generaciones, yo soy de old school, yo nací con pruebas manuales y actualmente también ya he tenido que otra vez agarrar mis libritos de Java y de programación para poder automatizar, ¿no? Y eso es lo que se espera realmente de un QA, que sea completo, ¿no? Agrego otra pregunta. Es sobre inteligencia artificial, así que tenemos otras charlas para el tema. Puedes quizás dar tu opinión. No, la inteligencia artificial es una herramienta más, ¿no? Nunca va a ser reemplazado el QA en sí. O sea, eh, justamente hay un capítulo en la certificación, en el sílabus sobre eso, ¿no? O sea, si eh, en la formación de equipos hay un capítulo donde habla de, por ejemplo, para proyectos pequeños, equipos pequeños, dentro de los perfiles que he visto ahora, que es el perfil T, hay un perfil que es el perfil M, que quiere decir que todos saben de todo, todos son especialistas en todo, ¿no? Eh, Eso no es ideal para el tema de agilidad porque se necesita tener diferenciación, ¿no? Y justamente eh, la inteligencia artificial nos ayuda como una herramienta y no nos va a reemplazar porque debe existir esa diferenciación. Si todos supiéramos todo, es como la vida misma, ¿no? Sería muy aburrido si todos pensáramos igual, ¿no? Y no discutiéramos y no hubiera encontronazos, ¿no? Pero sí, es una herramienta más. Yo creo que es una herramienta más y también hay que saber cómo utilizarla, ¿no? La penúltima pregunta, también un comentario. Buenas tardes, como tester junior, ganar visibilidad y aportar valor en un equipo ágil donde todos tienen más experiencia. ¿Cómo puede? Ah, ok. Capacitándote, capacitándote y siendo proactivo, no hay otra. Eh, Mire, aquel que se equivoca es aquel que nunca habla, ¿no? Y la agilidad te da esa oportunidad. La agilidad es un tema de mejora continua, es un tema de prueba y error. Yo siempre digo que no existen equipos ágiles, ¿no? Lo que existen son organizaciones ágiles. Uno no puede ser un equipo ágil en una organización que no es ágil. ¿A qué voy con eso? Y respondiendo a tu pregunta, que si tú no te equivocas y la organización no te soporta, es decir, no te ayuda, no te apoya en esa equivocación, después no va a obtener la ganancia de esa equivocación, ¿no? La ganancia de esa experiencia que has ganado tú con esa equivocación, ¿no? Obviamente estamos hablando de que te equivoques una, dos, tres veces y vayas a agarrar tu experiencia. Ya si te equivocas demasiadas veces es que quizás no es tu rama, ¿no? Quizás no es tu rama y hay que pensar en otra rama. Pero no, el tester junior gana visibilidad capacitándose, aportando ideas, así sean las ideas más locas. Como decía yo en mi presentación, uno puede decir una idea y no necesariamente uno no tiene que ir con la convicción de que esa idea es la solución final. No, uno tiene que aportar ideas porque los demás también van a aportar ideas y en conjunto encontrar una solución. Acuérdate que tú puedes ser tester junior, senior, puedes ser el experto más experto, pero somos un equipo, ¿no? Y cada habilidad es importante, ¿no? Cada conocimiento es importante. Y la última. Información acerca de la certificación. Bueno, ahí justo estoy proyectando un QR en el que puedes entrar y ver. La certificación de Agile es a nivel foundation, a nivel básico. Por eso es que la presentación que he hecho hoy día es básicamente parte de lo que hacemos.
La primera parte que he hecho de la analogía del automóvil y todo esto, ya eso es para que todos entremos ya al curso oficial entendiendo lo mismo, ¿no? Porque si no entendemos de dónde viene la agilidad o qué es lo que viene a solucionar o trata de solucionar, luego no vamos a entender exactamente cuál es el cambio de mindset que necesitamos para que los proyectos ágiles sean exitosos, ¿no? Gracias, Daniel. Con eso concluimos la charla en este momento para temas de inteligencia artificial, temas de cómo mejoro siendo junior, senior y demás, qué hacer entre automation, AI y temas afines. Hay muchas charlas que se van a tocar esos temas, muchas charlas que ya han tocado esos temas, así que los invito a continuar con Testing Bolivia. Todavía hay un día más, tenemos la tarde que tiene un montón de charlas, así que ahí van a poder consultar muchas de las dudas adicionales que tienen sobre ella y cómo mejorar su rol y qué hacer en diferentes escenarios donde las cosas no siempre son como la teoría nos lo dice, ¿no? Una vez más, gracias Daniel por tu participación y por ser parte de Testi Bolivia. Nos será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao.